Gracias por acompañarnos en una emisión más del programa A Ciencia Cierta, esta media hora donde compartimos con usted el quehacer científico, tecnológico y humanístico de la Universidad de Sonora a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Así que saludamos muy cordialmente a quienes nos sintonizan a través de los diferentes plataformas digitales y sistemas de radio transmisión, lo que es Radio Universidad y las redes sociales, toda vez que nosotros mismos estamos atendiendo indicaciones de nuestras autoridades de protocolos de salud y llegando a usted con la virtualidad que se nos permite. Agradezco el favor de su atención, así como el saludo que le enviamos a nuestras repetidoras en todo el estado, en Caborca, Santana, Nogales, Cajeme, Navojoa, y a quienes nos siguen a través del www.radio.son.mx, transmitiendo desde la Unidad Regional Centro en la capital del estado. En esta ocasión tenemos en la sección de nuestra entrevista la participación de la maestra en ciencias Daniela Borbón Mendívil, estudiante del doctorado en psicología, egresada de la maestría y de la licenciatura en psicología de la Universidad de Sonora, actualmente profesora de asignatura de la carrera de psicología. Maestra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Narciso, gracias a ustedes por la oportunidad. Al contrario, siempre un gusto que nos acompañen, así como también nuestro buen amigo el doctor César Tapia Fongem, precisamente tutor académico y coordinador del posgrado de maestría y doctorado en psicología de la Universidad de Sonora. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Narciso, siempre será un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Al contrario, bueno, precisamente, doctor, gracias por compartirnos la oportunidad de conocer más este posgrado en el cual en esta ocasión, bueno, estaremos hablando sobre un tema pues de prioridad, un tema de interés generalizado, ya que si hablamos precisamente del tema de alimentación, el posgrado, programa de maestría, programa de doctorado de psicología en la Universidad de Sonora, atiende también esta importante línea de investigación. Sí, Narciso, es como mencionas, la alimentación, la nutrición, forma parte de un área de interés de las líneas de investigación del posgrado en psicología. Eh, Nuestro posgrado, nuestro programa está abierto a explorar temas desde una perspectiva transdisciplinaria, multidisciplinaria, y está reconocido, como lo vamos a hablar más adelante, el valor no solo a nivel de consecuencias o beneficios físicos, sino también el valor y beneficios de carácter mental, psicológico, emocional en el tema alimenticio. Además, bueno, precisamente, doctor, nuestro posgrado cuenta con la colaboración y la vinculación tanto con otras instituciones de la localidad, regional, nacional o internacional, para el acompañamiento de la comunidad académica y la comunidad estudiantil en esta línea de investigación también. Sí, claro. No solo nos valemos de los recursos institucionales al interior de la Universidad de Sonora, lo que trabajan otros posgrados, otras divisiones al interior de la Universidad de Sonora, forma parte de la posibilidad formativa de nuestros estudiantes, sino que también buscamos el apoyo en instituciones nacionales e internacionales. Claro, y bueno, precisamente esto se da para el fortalecimiento, para la calidad de nuestros participantes. Particularmente en esta ocasión agradezco a la maestra Daniela Borbón, quien, bueno, búho 1000%, maestra, egresada 1000%. de la licenciatura, egresada de la maestría y actualmente estudiando el posgrado el doctorado en psicología. Así es, súper búho y además pudiendo compartir mi conocimiento y mi experiencia con estudiantes de nuevas generaciones. Entonces, pues sí, estoy muy adentrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de psicología y aprendiendo yo también, ¿no? Claro, maestra, en este caso, la experiencia que ha tenido usted con el posgrado desde su maestría y actualmente en el doctorado, compártanosla, por favor. Bueno, por una parte, el posgrado en psicología me ha dado la oportunidad de plasmar mis ideas como objeto de estudio científico. A través de las materias que he cursado, se me ha entrenado en competencias necesarias para el desarrollo de la investigación.
Además, la retroalimentación de mis profesores ha sido de muchísimo provecho. Y bueno, cabe mencionar el apoyo y la guía de mi tutor, que me ha permitido corregir cosas y atender a otras, ¿no? Que tal vez por ahí no haya hecho énfasis antes. Y por otra parte, las oportunidades de charlar con investigadores con reconocimiento internacional, realizar estancias académicas al extranjero y las actividades escolares que la coordinación organiza, también son espacios para seguir aprendiendo. Claro. Y bueno, originalmente el tema de la alimentación es un tema que usted también trató desde la maestría. ¿Cómo se dan estos inicios, estos acercamientos y el desarrollo en esta línea de investigación, maestra? Bueno, en la maestría surgieron las ideas de este tema que ahora estamos desarrollando, ya que las personas que tienen una apariencia de obesidad o sobrepeso son discriminados, entonces es un problema social. Pero principalmente hay que resaltar el componente de salud que tenemos las personas cuando hay un incremento de grasa corporal, ¿no? Que es catalogado como obesidad y sobrepeso. Entonces es un problema de salud principalmente, pero también afecta la vida personal de las personas. Entonces, de ahí surgieron las ideas, estuvimos platicando precisamente lo que decía con otros investigadores que tienen más conocimiento en el tema. Tuvimos la oportunidad de viajar a Granada, una escuela de verano en psicología ambiental para desarrollar este área de estudio. Entonces, aquí vamos un poco en marcha. Y es muy interesante lo que nos comenta porque aunque este tema no es exclusivamente a partir de 5 años a la fecha, sino que es un ambiente completamente histórico, completamente cultural, desde las regiones también geográficas, son aspectos muy interesantes que abordan y se han venido abordando desde la multidisciplinariedad, lo comentaba el doctor Tapia, pero que en esta ocasión con ese énfasis de línea de investigación desde la psicología, maestra. Sí, bueno, comer es una conducta, entonces sí, la psicología tiene el derecho de investigar ese tipo de cosas. La alimentación es el paso primero, ¿no? Para obtener los alimentos a través de la selección y después prepararlos, comerlos y entre otras cosas, ¿no? Y ahí entra las ciencias nutricionales en esto. Pero como es una conducta y los alimentos están en el entorno, en el lugar en donde nos desarrollamos día con día, esas son las cosas que a mí me gustaría describir primero, ¿no? Y explicar cómo los elementos del ambiente físicos y sociales, porque también el estar en relación con otras personas es un factor predictorio, ¿no? En la selección de alimentos y específicamente en los alimentos densos en energía. Y estos alimentos densos en energía son aquellos ricos en grasa, en azúcar, que proveen de mayor cantidad de kilocalorías, ¿no? Que es la unidad de medida de la densidad energética. Y bueno, esto siendo un hábito y consumiendo productos densos en energía, en mayor frecuencia y cotidianamente, pues es un factor de riesgo de salud, ¿no? Ya que se incrementa la acumulación de grasa corporal y a través de esta acumulación de grasa corporal, pues surgen otros factores de riesgo que son padecer enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes, entre otros. De hecho, Sonora es uno de los principales estados a nivel nacional con mayor índice en diabetes tipo 2 y hipertensión. En este tema de investigación que usted tiene, precisamente son variables contextuales, predictorias en la selección de alimentos densos en energía. Es muy focalizado el tema de investigación, pero también sabemos que hay una condición de multifactores que atienden en este sentido su desarrollo de investigación. ¿Cuáles son esas variables, por ejemplo, de contextos que se pueden predecir en la selección de los alimentos, maestra? Sí, bueno, son elementos del medio ambiente físico y social. Del ambiente físico pueden ser la presentación de los alimentos, el empaque de los productos,
la temperatura, el tamaño de la porción y el almacenamiento de esos alimentos de forma que se encuentren en un espacio visible, que sean atractivos, incluso que haya promoción, ¿no? Compra un paquete de papas y te llevas 2 o lo que sea. Dentro de los elementos como parte del ambiente social, son esas personas que nos acompañan en ese proceso de selección en este caso. Y la predicción de la influencia de las personas en la selección de los productos que después se van a comer son precisamente aquellas personas con un lazo afectivo, que sean amigos, la pareja, los padres, incluso compañeros de trabajo, pero principalmente personas familiares. Además de los elementos del ambiente, el concepto de variables contextuales involucra el estado individual de las personas. Por ejemplo, sus hábitos, las preferencias, las expectativas que tienen al obtener un producto de alimentación. Y además puede ser también el hambre, la sed o el cansancio que estén padeciendo en ese momento. Todos esos elementos están presentes durante el proceso de selección, que la selección de alimentos es tomar una decisión sobre la comida que implica discriminar entre los alimentos de acuerdo a la hora que se pretenden consumir y el día. En este sentido, bueno, es tanto lo que nos podemos programar como lo que no nos podemos programar en el día a día, en la semana, en la educación de alimentarnos, maestra, precisamente con estas variables que definitivamente considera que afectan de la misma manera a toda la población por igual. No, precisamente el estado individual es importante, ya que con base a ese estado individual es la forma de percibir y otorgar el significado de los alimentos que están presentes en un entorno específico. Entonces, las variables ambientales que mencioné anteriores enmarcan la situación y determinan la selección de alimentos entre un tipo de alimentos y otros. Usted menciona en este proyecto, ¿no?, de tesis que está haciendo el concepto de alimentos densos en energía. Y yo creo que es muy importante para nuestro auditorio que nos defina la referencia precisamente de este concepto. Sí, los alimentos densos en energía son aquellos que aportan mayor cantidad de energía, principalmente aquellos alimentos que son ricos en grasa y en azúcar. De acuerdo con la encuesta de salud en México, los mexicanos consumen mayor cantidad y frecuencia de alimentos, por ejemplo, los refrescos, las carnes no procesadas, botanas, dulces, postres, bebidas lácteas endulzadas. Entonces, todos estos tipos de alimentos proveen al cuerpo mayor cantidad de energía y ahora sí que el problema de elegir esos alimentos con frecuencia o como parte de la dieta es que si no se quema esa energía, entonces ahí sucede la acumulación de grasa en el cuerpo, ¿no? Y vienen los demás problemas de salud aparentemente. Son factores de riesgo. Además, hay que tener muy en cuenta también la población que lo consumimos. Si son niños, población adulta, población en riesgo de salud. Yo creo que es otro de los factores que hay que considerar, maestra, ¿no? Sí, de hecho, la población, el sector de población mexicana que tiene mayor índice de obesidad y sobrepeso son entre los jóvenes de 20 años en adelante. Sin embargo, el resto de la población, niños incluso de años y meses, también tienen esta condición de obesidad. Entonces, a todos nos afecta, pero en mayor medida a personas con 20 años en adelante, que también tienen en Sonora ese índice de edad, también son los que tienen mayor diagnóstico de hipertensión y diabetes. Maestra, me llama mucho la atención cuando mencionó al principio de su participación precisamente cómo se pueden describir el proceso de la selección de estos alimentos densos en energía influida por el ambiente. Sí, bueno,
como lo mencioné antes, para obtener alimentos, la persona debe de percibir y adaptarse al entorno en el que se encuentra en un momento. Allí, la persona entra en contacto con características físicas y sociales de ese entorno, ¿no? Y se combinan con el estado individual, si tienen hambre, si tienen sed, cuáles son sus hábitos, sus preferencias, etcétera. Entonces, todas esas condiciones son llamadas variables contextuales desde mi disciplina. Entonces, esas variables son atendidas por la intención de obtener alimentos, ¿no? Esa es la conducta que se desea realizar. Seleccionar los alimentos que cumplan características específicas que satisfazan la necesidad de esa persona. Entonces, es una situación. De acuerdo a la situación que una persona se encuentra, la hora, además si va a ser el desayuno, el almuerzo o una colación, también implica muchísimas relevancia, ¿no? Porque dependiendo de eso es cómo se va a realizar la selección. Sin embargo, normalmente los alimentos que más a la mano están, por así decirlo, son aquellos que son densos en energía. Y además, qué gran reto, empezando por nuestro estado, en la multirregionalidad, porque tenemos costas, valle, desierto, sierra, selva. Tenemos una gran variedad de entornos regionales, maestra, empezando por Sonora. Ni se diga Sí. México y el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Sonora es el consumidor principal de carne, ¿no? Y productor también. Entonces sí, es también un componente que hay que atender, ¿no? Cultural y social. Claro. El objetivo de la investigación que está realizando, maestra, ¿cuál es? Precisamente probar las variables que mencioné antes, principalmente si el tamaño de la porción influye en la selección de alimentos y uso de la energía, si el almacenamiento de los productos que lo hagan atractivos a los consumidores y la presencia de una persona. Si esas tres cosas realmente están influyendo en la selección de alimentos de uso de energía, específicamente en el almuerzo. Y además también se pretende identificar cuáles son los elementos del estado individual que predicen la selección de alimentos también de este tipo. Aquí valdría la pena hacer la anotación de que en esta condición de variables multifactoriales entra la situación social, la situación socioeconómica, la situación de comunidades vulnerables, maestra. Sí, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud en el mundo, aquellos que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles son las personas vulnerables o en situación de pobreza. Sin embargo, en mi proyecto no estoy tomando en cuenta el estado socioeconómico, sino la atención de las personas en el entorno, qué es lo que ven, a qué es lo que atienden principalmente para elegir productos que son densos en energía. Y sí, el factor social es principal, es primordial, yo diría que es el que más influye. Y si es una persona con un gran afecto emocional, un lazo afectivo muy, muy, muy grande, muy fuerte, padres, a la pareja, entonces incrementa la probabilidad de que las personas elijan un producto denso en energía, ¿no? Y en este caso, sabiendo que usted ya trae una línea de investigación desde la licenciatura, maestría y actualmente en el posgrado, ¿cómo considera que han contribuido esos estudios en este posgrado actualmente, maestra, con los intereses de su investigación? Bueno, en el posgrado me han dotado de herramientas necesarias, ¿no? De corte estadístico para poder ejecutar y analizar los datos que he obtenido en esta investigación. Y además, pues bueno, los cursos son teóricos, metodológicos, y ahí nos hacen reflexionar y realmente ver si estamos atendiendo a las cosas y estamos dejando de otras, ¿no? Que pueden entorpecer algunos elementos nuestro diseño, incluso nuestro propio interés, ¿no? Por descubrir cosas también podría influir en un proceso científico riguroso. Entonces, atender este tipo de cosas me ha permitido ampliar también la visión
Y eso mismo de estar en contacto con investigadores que tienen muchísimos años en esto, que conocen de otras herramientas metodológicas, que me comparten información, tesis, ¿no? De que han dirigido. Y bueno, pues en general, convivir con otros investigadores, con otra experiencia, con otros temas, eso me ha ayudado muchísimo. Incluso ir a congresos o contar con otros estudiantes mi experiencia, este tema, ¿no? También me ha enriquecido mucho. Entonces, una retroalimentación constante que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, de manera muy rápida, muy general, la experiencia del 2020 que nos viene a mover todo el proceso metodológico, información de campo, práctica, maestra. Hay que hacer ajustes para continuar precisamente con el desarrollo de la investigación. Sí, de hecho, tenemos muchísimo tiempo planeando mis fases de investigación. Para mi suerte, ser tan, y mi tutor también, ¿no? Tan necios, por así decirlo, y estar, ya, apúrate, vamos, vamos, hay que hacer muchas cosas porque es un tema con muchísima información. Lo bueno que antes de comenzar con la cuarentena, pudimos realizar un experimento, ¿no? Una fase. Entonces, ya con eso tuvimos muchísima información, ya tenemos datos, ya tenemos analizado algunas relaciones y bueno, realmente siento que hemos trabajado muy bien y muy rápido, entonces por efectos de pandemia no he tenido inconvenientes, ¿no? Al contrario, pero sí, sí ha sido duro también estar a distancia. Claro, ¿no? Excelente, maestra. Muchas felicidades. Gracias por compartirnos esta entrevista, sobre todo la experiencia en el que está realizando tanto sus estudios de posgrado como la importancia de la investigación. Muchas gracias, Nancy, es un gusto estar aquí, platicar contigo. Al contrario, gracias, maestra. Y bueno, ¿qué le parece si aquí la comprometemos de manera pública para cuando tenga los resultados, cuando culmine su proceso, su posgrado, nos acompañe nuevamente? ¿Qué le parece? Claro que sí, encantada, claro. Nos vemos muy Excelente. pronto entonces. Gracias, muchas gracias, maestra. Doctor César Tapia, en este caso, bueno, el interés del tema de investigación no únicamente es de manera institucional para la Universidad de Sonora, sino que considero reviste una especial importancia para el sector social, sector salud, sector de desarrollo, doctor. Sí, es muy oportuno el trabajo que Daniela realiza. Como ya mencionó ella, tuvimos el atino, la fortuna, sin saberlo, de haber hecho la fase o una fase experimental en el campus Cajeme del Unison durante enero y febrero del año 2020. Allá estuvimos instalados, aprovechamos las instalaciones de la Cámara de GESEL y la disposición y el hambre de los estudiantes de Ciudad Obregón por participar en experiencias como esta. Así que cuando empezó marzo, el confinamiento, nosotros ya habíamos hecho ese levantamiento de datos y al contrario, ¿no? Le ha facilitado a Daniela tiempo, concentración para analizar con profundidad los hallazgos, ¿no? Y el tema en sí mismo parece que cobra más relevancia por todo lo que vivimos en casa, en la pandemia, y ahora estos temas coyunturales que, que están en los medios relativos a la eliminación de estos personajes en muchos productos, que el osito, que el tigre. Si te fijas en las variables que Daniela definió previamente, no hablamos de esas figuras icónicas como un elemento en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cobra más importancia el abordaje científico que estamos haciendo, porque en la literatura que se ha revisado, ya las mismas variables que hemos puesto a prueba, este tipo de estimulaciones visuales con figuras infantiles, si te fijas, no forman parte de nuestro estudio. Y los mismos niños lo dicen, ¿no? Cuando tú les preguntas, ¿vas a dejar de comer porque ya no aparece el osito? Y ellos dicen, los niños dicen, eso no tiene sentido. Yo no me como aquel producto por el tigre ni por el oso. En fin, lo que trato de decirte es que con más pertinencia
los abordajes que hemos definido para este proyecto. Claro, y bueno, precisamente, doctor, de este tema y de muchos otros que seguramente tendremos la oportunidad de compartir, estamos trabajando desde el posgrado, maestría y doctorado en psicología de la Universidad de Sonora, y que para quienes nos siguen y se interesan en estos temas, es importante compartirles nuestros datos de contacto, doctor. Claro que sí. Estamos dando cuenta de la actividad del posgrado en psicología en nuestro sitio web www.posgradoenpsicología.uson.mx. Y bueno, nos estamos estrenando también en redes sociales. Tenemos un Facebook Live, Posgrado en Psicología Unison. Por cierto, ahí ya estamos colocando también las distintas entrevistas radiales que tienes el favor de realizarnos a todos nuestros estudiantes. Y cuando contemos con suficiente material, vamos a abrir nuestro propio canal de YouTube para publicitar todos los productos de divulgación social del conocimiento que estamos realizando desde el posgrado. Bien, pues muchas gracias, doctor. Nosotros agradecemos el favor de su atención, agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hagan este espacio en la agenda precisamente con la comunidad académica, con la comunidad estudiantil del posgrado en psicología, para compartirnos precisamente con nuestro auditorio cada emisión estos temas tan interesantes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias, Narciso. Buen día. Gracias, Narciso. Gracias a la audiencia. Al contrario, gracias por acompañarnos, a la maestra en ciencias, precisamente Daniela Borbón Mendívil, estudiante del doctorado en psicología de la Universidad de Sonora, así como a nuestro buen amigo el doctor César Tapia Funyé, a quien, además de ser tutor académico, es coordinador del posgrado en psicología, maestría y doctorado en psicología de la Universidad de Sonora. Nosotros agradecemos también al equipo que hace posible en esta edición, en la coordinación general Griselda Calvo, por Radio Universidad, en los controles técnicos José Luis Jara, pero sobre todo usted que tiene el buen gusto de acompañarnos y estar bien informados a través del programa A Ciencia Cierta, donde le compartimos el quehacer científico, tecnológico y humanístico de la Universidad de Sonora en cada edición. Mi nombre es Narciso Navarro, les deseo un excelente día. Hasta la próxima.